Uno como director, la verdad que no hace las cosas, pero hace que las cosas ocurran. Una compañía tiene éxito en la medida que es valorada por sus clientes. Como decía Michael Porter, la competencia tarda, pero llega. Hay que estar muy consciente, las circunstancias que te hacen que te vaya bien hoy, perfectamente pueden cambiar mañana. Uno a veces se enamora de las soluciones y la clave es enamorarse del problema. La administración hoy día la tiene quizás más difícil que nunca, porque la presión por resultados fuertes en este entorno es complejo. Bienvenidos, soy Sergio Guzmán. Este es un nuevo capítulo de Conversaciones que Inspiran de Tomate Consultores. Nuestro invitado de hoy es León Cohen. León es ingeniero con un máster en Yale. Es miembro de muchos boards, mayoritariamente de empresas familiares y de empresas cerradas. Y sobre esa perspectiva tendremos una conversación sobre todo en relación a lo que es la gobernanza del riesgo. Concepto muy novedoso que exploraremos en este capítulo. Qué bueno tenerte aquí, querido León. Bienvenido a este espacio de Conversaciones que Inspiran. Para mí es un honor tenerte. Te conozco hace ya mucho tiempo y me encantaría poder, como de esto se trata más bien de entender cómo uno llega a ser parte de un board y qué lo motiva y cuáles son sus experiencias positivas, negativas y por qué permanece haciendo lo que hace. Yo en la mañana recababa esta relación larga y tu origen, que siempre ha sido, desde mi punto de vista, muy centrado en riesgos. Y me parece que los tiempos que vivimos hoy día establecen justamente la real magnitud de la palabra, ¿no es cierto? Que en general ha estado más bien asociado a lo que uno no debe, a lo que uno no debe abordar o lo que debe evitar simplemente. El compliance muchas veces se ha ido como asimilando a esa palabra de riesgo. Y cuando te veo a ti, pienso en gobernanza de los riesgos, que es una manera tan equivalente de tratar esto que hablamos de ser de este equipo del board, tan esencial. Me interesa mucho ese derrotero y que avancemos porque creo que es un aire muy fresco y muy pertinente. Esto de la gobernanza del riesgo. Bueno, gracias Sergio por esta invitación. También un honor para mí estar acá. Mira, un tema crítico. Yo tuve la suerte de tener una formación muy sólida en la banca, en riesgo, muy sólida. Instituciones muy potentes como Citibank, que la verdad que es una escuela de riesgo muy, muy relevante. Entonces, me formé con esa visión de tratar de entender por qué una compañía le puede ir mal, ¿cierto? Y eso implicaba algo que me ha servido mucho en mi vida como director. Eso obligaba a mirar al futuro, porque una de las cosas importantes que aprendí en Citibank es que la respuesta a la pregunta si el cliente nos va a pagar o no está en si nos pagó o no. Está si a futuro va a ser capaz de hacerlo. Entonces hay concepto como capacidad de pago, ¿cierto? Y la capacidad de pago depende del futuro. Entonces, esa mirada a futuro es la que también he tratado siempre de aplicar en mi rol de director en lo que tú llamas la gobernanza del riesgo. Porque uno como director, la verdad que no hace las cosas, pero hace que las cosas ocurran, ¿cierto? Entonces, una responsabilidad uno es que la compañía tenga un buen manejo de riesgo. Y eso, a mi juicio, también, aplicando lo que aprendí años atrás, tiene que ver con ver el futuro. Con anticiparse. Con anticiparse, justamente. Así que ha sido una línea bastante continua, te diría yo. Ahora, como tengo un rol distinto, pero íntimamente ligado a lo que he hecho toda la vida. Ahora, en esa definición que te he escuchado a ti más de alguna vez, en esto de finalmente qué es lo que es la gestión de riesgos, sino que ver aquellos elementos, escenarios, circunstancias, proyectos, variables que hacen que uno no pueda lograr el propósito, ¿no es cierto? El fin último que ha establecido la empresa.
Y me parece que es muy pertinente y es muy coherente con lo que me estás diciendo tú, en el sentido de cómo avisorar lo que viene por delante. ¿Ah? Y en eso, ¿cuáles son tus experiencias y cómo has logrado conformar equipos o ser parte de equipos que adquieren esa capacidad de anticipación que pareciera un poco brujo, ¿no es cierto? Nadie tiene la bola de cristal. Sí, como tú muy bien dices, es difícil y es cada vez más difícil porque en el ambiente actual, en el entorno actual, el dinamismo de las noticias, de los mercados, hace que lo que es verdad hoy, quizás mañana o muy pronto no lo sea. Es un entorno súper dinámico. Pero yo creo que hay cosas que son más bien como permanentes, ¿no es cierto? Y una de ellas que a mí me ha servido mucho es tratar de enfocar la discusión en dos cosas. En el cliente, ¿cierto? Y en el valor de la empresa. Porque son como ejes fundantes. Una compañía tiene éxito en la medida que es valorada por sus clientes. Eso ha sido verdad históricamente, es verdad ahora y va a ser verdad mañana. Y eso implica entender cuáles son los dolores del cliente, ¿cierto? ¿Qué le importa al cliente? ¿Qué valora al cliente? Uh-huh. Entonces eso ayuda mucho porque las necesidades de habitación, seguridad, alimentación, salud, entretenimiento son bien antiguas, van tomando distintas formas, digamos. Pero si uno se enfoca en esa necesidad, ese dolor del cliente, esta anticipación puede ser bastante más fluida, siendo difícil, pero más fluida. Y lo otro es el valor de la empresa, que también obliga a mirar al futuro, porque, como decía Michael Porter, ¿cierto? La competencia tarda, pero llega. Cuando tú estás con problemas, es claro que hay que innovar, hay que cambiar cosas, digamos. Pero incluso desde el éxito de una empresa, hay que estar muy consciente que las circunstancias que te hacen que te vaya bien hoy, perfectamente pueden cambiar mañana. Entonces, cuando uno se enfoca, yo creo que toma estos focos de valor y estos focos de cliente, permite ordenar bastante más el análisis, y en un ambiente tan dinámico, impredecible como el que tenemos, igual, digamos, crear las condiciones para que la compañía prospere, le vaya bien. O sea, tú dices centrarse en estas necesidades bastante establecidas y propias del humano. ¿Eh? Sí, el creador de Waze tiene una frase muy linda, que es que uno a veces se enamora de las soluciones, y la clave es enamorarse del problema. Fíjate. Y yo creo que por ahí va la cosa, por ahí hay una línea de una mirada muy potente. ¿Cuál es el dolor del cliente que queremos satisfacer? Las personas, digamos. Entonces, eso te ayuda mucho a que la innovación, a que el manejo del riesgo también, entender qué podría pasar, esto sea más fluido. Nosotros creo yo como director, como gobierno corporativo, tenemos que crear las condiciones para que la administración de la empresa afronte adecuadamente estos desafíos. Es muy difícil, dada la simetría de información que tenemos con los gerentes, ser capaces en una sala de directorio llegar a una solución o una propuesta. Muy difícil. Tú compites, tú le dedicas una cantidad de tiempo acotada. Competir con alguien que está full dedicado y que tiene muchos años en la compañía. Entonces nosotros tenemos que, yo creo, crear las condiciones para ese proceso, que la administración enfrente adecuadamente los desafíos, sea fluido y ocurra, digamos. Ahora, ¿cómo lograrlo, ¿no es cierto? Porque finalmente tú dices algo que resulta bastante evidente en un espacio pequeño. O sea, alguien que está a cargo de una panadería, la relación con el cliente es una relación de todos los días muy fluida. En estas empresas pequeñas, medianas y grandes, sí, la presencia del cliente se relativiza, se aleja. Y como bien señalas tú, el poner al cliente en el centro, que es tener la experiencia del cliente
e incorporar esa experiencia y ese modo de hacer empresa desde el directorio sin, como tú bien dices, ejercer las funciones que le pertenecen al otro ámbito. Entonces, ¿cómo hacer que finalmente este directorio empodere y genere la cultura necesaria para que ello ocurra? ¿Cuáles son, a tu juicio, como los drivers de eso? Mira, yo creo que uno tiene la capacidad en la sala y fuera de ella de hacer las preguntas correctas, ¿ah? Respecto al foco en el cliente. Ahora, para hacer esas preguntas hay que saber. Y el conocimiento viene también del trabajo. Hoy día, gracias a la tecnología y gracias a otras cosas más, un director puede manejar mucha información. No te digo exactamente cómo operar la compañía, que esa es función de la administración, pero sí de estas grandes tendencias, por ejemplo. Hoy día, en el negocio que tú te dediques, al que sea, tú puedes identificar los líderes mundiales, ¿cierto? En cada sector. Empresas que la llevan, que han innovado, que han crecido en valor bursátil, y acceder a toda la información de ellas. Acceder a reportes, acceder a los reports, ¿cierto? Y leerlo entero. Son largos, es un poquito tedioso, pero es parte de tu trabajo. Entonces, cuando uno estudia en cualquier sector, en retail, que me toca trabajar bastante, o en el sector inmobiliario, en fin, uno estudia los casos de éxito mundiales y ve qué pasa en esos mercados. La verdad es que uno, a un costo muy bajo, puede es tiempo, acceder a mucha información. Entonces uno está capacitado, gracias a ese trabajo, a hacer las preguntas adecuadas y asegurarse que la administración considere esos elementos. Al final del día, la administración tiene que ejecutar, pero por lo menos uno se asegura, ¿cierto?, que un gerente cuando está haciendo algo, se tuvo que primero responder por qué lo está haciendo, a pesar que la tendencia mundial apunta hacia otro lado. Porque lo que vemos hoy día, que lo que ocurre en los mercados Estados Unidos, Europa, tarde o temprano, y cada vez más temprano, están llegando acá, en todo ámbito de cosas. Entonces creo que hoy día uno como director tiene esa capacidad de estar bastante informado. Entonces esa es una forma de las preguntas. Y lo otro es en la sala, y eso importa mucho el presidente, pero uno, aunque no lo sea, puede apoyar, que se discutan temas de futuro. Y sabiendo que lo que vamos a discutir es incierto, está sujeto a muchas variables, pero ya cuando uno provoca una discusión de futuro y cuando lo pide a los gerentes que reportan que 1/3 del tiempo hablan de lo que están haciendo y 2/3 del tiempo hablen de lo que podría pasar y cómo enfrentar ese futuro, también uno como director puede contribuir efectivamente a esa discusión. Ahora, ¿cómo uno lleva al board a esa disposición? Porque nuestra práctica común, esa es mi experiencia, es que casi todas las personas que pertenecemos a ese espacio somos personas que nos gusta la acción, que hemos estado en el mundo ejecutivo y que de alguna manera replicamos, me parece a mí, ese tipo de manera de trabajar y de crear valor que es ajeno al mundo del board, pero que es muy intrínseco de la formación de la que hemos sido objeto. ¿Cómo hacer de que ese board se movilice en torno a los escenarios posibles del futuro, a generar las confianzas necesarias como para especular en ese ámbito y no se quede en lo más transaccional y en lo más común, que podría ser simplemente revisar los estados financieros o los indicadores más típicos? Sí, no es nada fácil, Sergio, porque los últimos años en Chile, que mi experiencia fundamental, han sido difíciles. Tuvimos una pandemia, tuvimos una situación social terrible en nuestro país y hoy día enfrentamos un escenario económico bastante apretado, muy ajustado. Entonces, de repente, y con razón, la conversación en los boards tiene que ver con cómo hacer que la compañía le vaya bien en un entorno bien difícil. Entonces, el entorno que hemos sufrido estos últimos años, dificulta, ¿cierto?, esa mirada más larga.
Tenemos ahora una tasa de interés que es una incertidumbre completa a nivel mundial y en Chile, un tipo de cambio que también está muy incierto, una zona económica, vimos que el desempleo está alto, entonces la economía ayuda poco. Pero aún así, justamente yo diría, es aún más relevante el rol del directorio, porque la administración hoy día la tiene quizás más difícil que nunca, porque la presión por resultados fuertes y generar resultados positivos en este entorno es complejo. Entonces quizás la sala de directorio es un ambiente distinto, un espacio distinto en que la gerencia se puede dar el lujo, ¿cierto?, hoy día de pensar en lo trascendente, empezar en el futuro, en lo importante, no en lo urgente. Yo creo que las empresas hoy día están muy afectadas por la urgencia. Entonces, más importante todavía el rol del directorio en cuanto a crear este espacio. Ahora, tampoco es fácil porque en los directorios están los controladores, ¿cierto? Los controladores correctamente, digamos, apuestan por la rentabilidad del negocio, que se ha visto bastante en muchas industrias, bastante afectada. Entonces, el desafío es muy grande. Pero yo creo que hay un tema de convicción, ¿cierto? Y cuando uno hace el punto que la compañía, la única forma de crear valor es ir generando en el tiempo ventaja competitiva, ese discurso conecta con el interés del controlador de la rentabilidad. Entonces, cuando uno hace este link, y eso obliga, ¿cierto?, a pensar en qué tenemos que hacer para poder en el tiempo crear valor. Esa, a mi juicio, es la principal oportunidad que tenemos para alinear los intereses de todos y romper esta inercia que yo concuerdo contigo, hoy día es muy fuerte, de centrarnos en el corto plazo y no darnos el tiempo y el espacio de mirar hacia adelante. Ahora tal vez, escuchándote a ti, León, el ámbito de entender mejor al cliente, Sí. porque finalmente la manera de crear valor en esto de encontrar aspectos para arbitrar, pero ser el primero que arbitra para efectos de generar la mayor cantidad de valor posible, pasa por conocer muy bien el mercado, conocer bien al cliente, y esa experiencia personal, y ahí estamos hablando más que de información, de contacto y de asiduidad no permanente, pero sí esporádica y metódica a conocer clientes, a conocer a los colaboradores de la compañía, a entender un poco más la operación. Dentro de mi experiencia me parece que todavía ese aspecto del mundo de los boards sigue un poco alejado, ¿no? ¿Cuál es tu impresión? Yo concuerdo plenamente. Tengo un desafío pendiente en muchos de ellos. En los que yo participo se ha hecho un esfuerzo, pero creo que todavía se puede hacer mucho más de ir a terreno. De ir a terreno. Una pequeña anécdota. Antes de ser parte de directorios, yo me quedé a la consultoría y muchas veces cuando un cliente importante me encargaba algo y yo iba a terreno, volvía a casa con el trabajo hecho. Y eso significa que a lo mejor hace la alta administración o el directorio, cuando va a terreno, hace dos cosas. Uno es controla y otro es entrega información. Pero le falta lo más importante, escuchar. Entonces yo como consultor iba a terreno, no a informar nada, no a controlar nada, iba solo a preguntar. Y la verdad que, como te digo, volvía con el informe hecho. Y la administración lo encontraba muy interesante, digamos. Pues la verdad que mi labor fue, digamos, estructurar, organizar, pero el contenido, en un porcentaje altísimo, surgió del terreno. Claro. El terreno. En último término, esta condición humana de lo físico, de la piel, de encontrarse con los ojos, con la cara, con la disposición, con el lenguaje verbal y no verbal
del cliente y sus circunstancias resulta crítico, para efectos de poder entender mejor y aportar. Tal vez los equipos de administración tienen un poco más de recelo porque entienden que los perfiles de los que son hoy día su parte de su directorio a lo mejor se van a ir, van a tomar una posición más ejecutiva propia de circunstancias distintas y se protegen de que este board se involucre en aspectos que indudablemente son privativos o esencialmente de ellos, pero creo que ese es un error y eso pasa también, me parece, por crear las confianzas necesarias. ¿Cómo se crean esas confianzas? Porque aquí hay dos confianzas, ¿no es cierto? Uno es la confianza que deben tener los que forman parte del board entre ellos, y a mí me parece que eso es esencial y posiblemente la manera de lograrlo es todo un capítulo de conversaciones. Y la otra es la confianza que ese grupo de pares, que es el board, tiene respecto a su ejecutivo que representa y dirige la administración. En mi experiencia también esa relación es una relación que debe formularse de la manera adecuada para que justamente existan estas confianzas que permitan abrir espacios que de otra forma probablemente van a estar cerrados y que van a impedir que este board tenga ese alcance de poder anticipar o arbitrar antes que la competencia. Uh-huh. Sí, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que la confianza es condición sine qua non para que esto funcione. ¿Cómo la has desarrollado en la práctica? ¿Cómo está ese vector, ese elemento dentro de tus prioridades como parte de estos equipos múltiples? Sí, mira, de nuevo, yo creo que ayuda mucho esta conciencia que estamos todos mirando lo mismo, estamos todos al mismo lado del mostrador. Estos focos que yo conversé, te decía recién. Cuando están estos focos, como que no hay una mirada de agendas personales, sino la agenda del grupo es que a la compañía le vaya bien y que la compañía atienda bien a sus clientes. Eso lo ordena mucho. Y lo otro también es la empatía, porque somos personas y todos tenemos ciertos intereses personales. Las empresas familiares, pero tú se ve con mucha claridad cuando son dos familias, una familia, las distintas generaciones, los directores externos. Bueno, en la empresa del Estado también hay otros temas que están detrás de las personas. Entonces, entender desde dónde habla cada persona. Y yo creo que una actitud abierta, con la mayor empatía posible y con un foco claro, estas confianzas se pueden generar. No vamos a ser, algunos vamos a ser amigos, no todos, pero somos parte de un equipo y eso creo que ayuda mucho en el directorio. También importa mucho ayuda, en mi experiencia, el tono que da el presidente. El tono. Cuando el tono es adecuado, la confianza fluye. Cuando sea oportunidad que todos hablemos, que todos aportemos, cuando no hay temor al disenso. Eso a mí me parece algo súper importante. Creo que el disenso en un directorio es lo más importante que puede haber. ¿Cómo se privilegia ese disenso? Tú me dices, claro, desde la actitud como orquesta el que preside, ¿no es cierto? Sí. O la que preside. Sí, yo creo que creando el espacio para que cuando tú piensas distinto, lo digas con plena libertad y no se tome como algo negativo, sino que se valore la opinión distinta. Creo que la única forma que una decisión se enriquezca cuando hay posiciones encontradas. El día de ayer, casualmente, en una junta directiva, una empresa que no es chilena, me tocó sostener una posición divergente a la mayoría y la mantuve hasta el final. No se votó, pero yo me di cuenta que el resto de la junta tiene opinión distinta. Y por supuesto me allané a ella y vamos a trabajar para que nos vaya bien. Pero creo que la discusión con esta opinión que fue mía, pero podría ser cualquiera, se enriqueció. Y cuando el gerente general tenga que aplicar esta política,
va a tener en mente esta opinión, que esta advertencia, digamos, esta caución, que esta visión también puede tener sus ciertos bemoles. Claro, independientemente que el acuerdo haya ido en una dirección Exactamente. X, la opinión Y sí establece un punto de referencia. ¿Y qué importancia tiene en esa circunstancia específica tuya el que esa opinión divergente que de alguna manera expresada en el acta o no es necesario? Mira, en los directorios, mi experiencia ha sido en empresas del Estado y empresas familiares y corporaciones cerradas. No me ha tocado la experiencia todavía de una sociedad más abierta, en que el tema quizás normativo, legal, adquiere más importancia. Yo creo que en general no, fíjate, en general yo creo que las actas de las empresas que yo participo tratan de capturar los acuerdos y por supuesto, los factores que rodean ese acuerdo. Si lo dijo X o Z, lo mismo. Lo importante es que se plasme la decisión. Y otra cosa más con los disensos importante es que a veces un disenso permite identificar, es como una alerta de que la compañía, en el directorio, hay una falta de alineamiento respecto de cosas relevantes, de objetivos o estrategias importantes, porque a lo mejor tú y yo pensamos distinto respecto a un punto y ambos tenemos razón, porque estamos expresando una opinión de acuerdo a una mirada de los objetivos que es distinta. Entonces, si tú y yo no estamos de acuerdo en los grandes objetivos de la compañía o el propósito, la estrategia, vamos a decir cosas distintas. Entonces, a lo mejor este disenso es una alerta de que en el directorio no hay una visión compartida. Entonces, a lo mejor, pelota al piso, ¿estamos todos mirando lo mismo? Porque a veces cuando se aclara esa mirada macro, el disenso desaparece. ¿Me entiendes? Es como una señal que algo más importante puede estar fallando. Porque es clave en un directorio. Yo encuentro fantástico el disenso, pero encuentro gravísimo la falta de alineamiento. Cuando no hay una visión compartida respecto a lo que es importante para la empresa. Eso es grave. Correcto, esos son dos aspectos bien distintos que a veces se confunden lamentablemente, claro, ¿no es cierto? Claro. Y ahora con la confianza con los ejecutivos, mira, es un tema complicado porque yo creo que uno como director tiene que analizar siempre su relación a través del gerente general. Yo creo que cuando eso no ocurre, hay riesgos de desconfianzas, de agendas personales, de recados cruzados, y es una muy mala práctica. Entonces hay que, de alguna manera, generar una confianza con el gerente general, con mucha transparencia, que es natural y correcto que un director converse con un gerente de área y entienda sus problemas, entienda su visión de la empresa, sin que ello implique una señal de desconfianza hacia el gerente general. Entonces es bien delicado eso. En lo personal, cada vez que me dirijo a un gerente de una compañía, copio al gerente general. Lo copio. O sea, él siempre está al tanto, o él o ella está al tanto de lo que estoy haciendo. Pero es un equilibrio que hay que cuidar mucho. Y creo que ayuda mucho cuando uno tiene una relación muy, muy fluida con los gerentes. Insisto, en el plano de que conversábamos recién, de escuchar. Escuchar, porque el conocimiento que ellos tienen de la realidad de la empresa, del mercado, es invaluable, es infinitamente mayor al que uno tiene. Aunque uno haga como directorio, visitas a terreno, esté con clientes, es un porcentaje del conocimiento práctico que tienen los gerentes. Y aunque no fuera el caso, tal vez. Claro. ¿No es cierto? Y aunque no fuese el caso, finalmente tú te debes a un cuerpo, ¿no es cierto? Y es ese cuerpo el que emite las opiniones. Y en ese sentido, tú tienes toda la razón de que ese es un espacio más bien indagativo, resolutivo en definitiva en conjunto, pero indagativo y no propositivo y ni menos propositivo desde el punto de vista de cada uno de ellos por separado. Ahora, esta experiencia que probablemente, como bien señalas tú, es distinto según la estructura institucional de la empresa. Tú que has tenido tanta experiencia en el mundo de las empresas familiares, ¿cómo opera? ¿Cómo opera esto de la familia
¿Cómo opera esta gobernanza del riesgo de la que hablábamos como parte esencial Sí. en el común de los casos, en empresas que tienen una fuerte raigambre familiar? Sí, mira. ¿Hay diferencias? Sí, sin duda. Ser empresa familiar tiene una cosa maravillosa, digamos, que es un pegamento fuerte, una relación de confianza, de propósito, en muchos casos de permanencia, de orgullo familiar, que es muy positiva. Pero así como tiene esa cosa tremenda positiva, también tiene dificultades, porque hay compañías que no tienen una arquitectura de gobernanza clara, ¿cierto?, entre lo que es la familia y lo que es la empresa. Y a veces se confunde. Entonces, las compañías que han dado ese paso de tener un buen gobierno familiar en lo que refiere a la actividad empresarial y un buen gobierno corporativo y tienen los cortafuegos y los vínculos claros, esto funciona bien. Pero eso es un equilibrio bastante, a veces precario. O sea, hay que ser muy proactivo para que no haya una contaminación producto de esa empresa familiar. Y ahí está el desafío de los directores externos, que no somos familiares, de hacer ver a las familias la importancia de capturar lo bueno de esa empresa familiar, pero no las malas prácticas. O sea, por ejemplo, llevar en la toma de decisiones al máximo las buenas prácticas y las prácticas de mercado. Por ejemplo, la remuneración de los ejecutivos, el nombramiento, que son temas que a veces en las familias generan muchas tensiones, ¿cierto? Que estén los mejores, que se preparen, que haya una toma de decisiones absolutamente racional. En las familias eso a veces se tiñe con el trasfondo familiar. Porque la familia se junta el fin de semana, se junta en las vacaciones, y esta separación que debería ocurrir a veces no es tan clara. Entonces, el rol del director profesional, director independiente, es, uno, como decíamos recién, mucha empatía, entender qué está detrás de cada persona, y dos, caso a caso, ir llevándolos paso a paso a un esquema corporativo, a un esquema de buenas prácticas. Ahora, la buena noticia, que es mala a la vez, es que la dificultad que tienen las compañías nacionales para ser exitosas hoy día en el entorno actual le hacen ver a las familias que no hay holguras, no hay espacio para privilegiar otros aspectos que no sea el bienestar de la empresa. Porque finalmente corre el riesgo de quedarte sin empresa y sin familia. Entonces, sí. Por favor. Tal vez, a propósito de lo tuyo, hoy día hay como mayor conciencia que el no tener un buen board es restar un instrumento crítico en la competitividad de la compañía. ¿No es cierto? Que Sí. Hoy día en este rol de anticipación, de complemento de la administración, la presencia de este órgano es indispensable para los efectos de la sostenibilidad futura. ¿Eh? Sin duda. Y yo me pongo en lugar de repente el fundador. Debe ser muy complicado invitar a alguien, ¿cierto?, que no conoce el negocio, sentarlo en su mesa, pagarle una dieta y que venga a cuestionar lo que él o ella que creó la empresa ha hecho exitosamente. O sea, requiere una humildad tremenda. Tremenda. O sea, una conciencia que, lo que tú decías, ¿cierto?, de los beneficios que trae este board. Pero es doloroso. Es un dolor tremendo, es un trago muy amargo que llegue alguien de la calle y te diga o te sugiera o te cuestione cosas que has hecho tú como fundador, que el padre y la criatura, y que ha sido exitoso y te lo cuestionen. Es duro. Hay que estar consciente de eso. Y hay que ser bastante... Respetuoso. Muy respetuoso. Esa es la palabra. Muy respetuoso.
Porque ellos han hecho, los fundadores han hecho algo muy importante, han creado algo de la nada. Eso es tremendamente valioso. O sea, uno está para permitir que la empresa siga creciendo, pero ser muy respetuoso de lo que se ha hecho. Eso no, es un equilibrio también difícil. Claro, porque ahí también hay un tema como más bien de grado y de viabilidad y de tiempo, ¿no es cierto? Que esto no es una cosa mecánica, el ser parte de un conglomerado de estas características, sino uno tiene que ir capitalizando elementos que finalmente fragüen en la posibilidad de generar un cambio relevante que a lo mejor en su origen va a ser no tan grande, pero que sí va a generar una disposición distinta, y esas cosas se van generando de a poco. Sí. En tu experiencia, ¿cuánto tiempo uno demora en empaparse de ser parte de un board? O sea, ¿cuánto tiempo en tu experiencia te ha tomado el sentirte parte de este equipo y parte de esta forma de hacer board? Sí, no sé si es un problema personal mío, pero a mí me toma entre 1 y 2 años, diría yo. Entre 1 y 2 años, como que me siento con la confianza intelectual como para hacer un aporte sustancial a la compañía. Antes de eso es aprendizaje. Claro, uno siempre puede ir respecto a cosas comunes, ¿cierto? Sostenibilidad, compliance, son entre comillas, cosas que se aplican en cualquier compañía. Pero cuando hablamos cosas intrínsecas a la empresa en particular, es un tiempo mucho más largo. Lo que yo he ocupado, fíjate, medio bien, es más que rebatir lo que dice el fundador. ¿Preguntar? Preguntar, pero hacerle ver que todo lo que uno hace tiene consecuencias. Todo lo que tú haces tiene consecuencias. Entonces, cuando un fundador dice, mira, un dueño, un presidente de la compañía, dice, mira, quiero hacer esto, y tú no estás muy de acuerdo, quizá una forma distinta de decir lo mismo es decir, mira, lo que tú estás proponiendo trae todas estas consecuencias. Todas estas consecuencias. ¿Estás cómodo con ellas o no? Porque lo que no puede ser es que tome una decisión sin estar consciente de lo que puede ocurrir. Por ejemplo, cosas con la competencia. La competencia, cuando uno hace algo disruptivo, obviamente, yo siempre pregunto, ¿y si fuéramos el board, no de nuestra empresa, fuéramos el board de nuestro principal competidor? Y este competidor, nosotros, en este caso, hacemos tal cosa. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Aplaudiríamos lo que está haciendo? Por supuesto que no. Reaccionaríamos. ¿Cómo reaccionaríamos? Entonces, o cuando tú dices, mira, al CEO, que quiero que tenga estas atribuciones, pero no estas otras, ¿cierto? Ok, ¿qué consecuencias trae eso respecto a la accountability, ¿cierto? A la responsabilidad que queremos que tenga el CEO. Ayuda, restringe, y si restringe, ¿nos complica o no? Porque a lo mejor tú puedes a un CEO darle menos ámbitos de acción, pero se traduce en que tiene menos palanca y lo aleja un poco del resultado de la compañía. Cuando tiene todas las palancas, el resultado es 100% de la persona. Que tiene menos palancas, puedes alejarte de eso. ¿Nos gusta eso? ¿Estamos conscientes? ¿Estamos cómodos con eso? Entonces, cuando tú como por tu experiencia ya de muchos años, muchas industrias, uno sabe cuando pasa ciertas cosas, con esos resultados que pueden ocurrir, y uno le representa al fundador o al dueño o al grupo familiar lo que puede ocurrir con lo que estamos haciendo, muchas veces cambias esa visión. Y si la mantienen, lo hacen conscientemente de los riesgos que ello implica. Muy valioso, muy valioso. Una forma distinta, como digo, de no ponerte en la empresa, la controlan ellos, pero mostrar estas consecuencias. Claro, hacer más patente Así es. No hay duda de que ese es uno de los temas más complejos en las empresas familiares, cuando la familia deja la posición ejecutiva máxima y pasa a un tercero, más profesional, llamémoslo así. Sí.
y que en mi experiencia y probablemente en la tuya, esa posición es una posición muy inestable porque tiene todas estas restricciones propias de alguien que finalmente no tiene todos los grados de libertad que uno pensaría que debiera tener. Eh, ¿Cómo ha sido Bueno, esa experiencia tuya? bueno, me tocó en varias compañías y lo que yo busqué fue identificar específicamente las aprensiones que tenían los dueños al salir de la administración. Llevarlo a blanco y negro, a cosas concretas. Y, por ejemplo, a mí me sirvió mucho en una compañía grande que el gerente general dueño pasó a ser presidente de la compañía y un gerente general profesional establecieron un comité de auditoría. Un comité de auditoría en que estaban directores independientes y estaban en los dueños. Y es un auditor interno que reportaba esta comité de auditoría. Porque muchas de las aprensiones venían por ahí, ¿cierto? Y el hecho de tener un directorio sólido y tener un comité de auditoría, ¿cierto? Y un otorgamiento de poderes graduales en el tiempo hizo que muchas de estas aprensiones se fueran administrando. Y hoy día esa compañía tiene una relación muy fluida y había otros gerentes generales profesionales, ya no es un tema. Pero esa transición hay que administrarla muy bien. O sea, tú dirías que un elemento muy importante en una empresa familiar, sobre todo, es como tener la capacidad pedagógica y metódica y metodológica, probablemente, de ir transparentando las consecuencias y las razones por las que Sí. se elige una u otra decisión. A mí me ha funcionado muy bien eso. A mí me ha funcionado muy bien siempre representar, porque eso es algo que puedo hacer por mi experiencia, ¿cierto? Aunque no sea experto en el tema, información de banquero que sirve mucho, digamos, de ver qué consecuencias trae lo que tú haces, que a veces no se someten. Claro, con entusiasmo. Cuando tú haces una propuesta, que Sí. también es otra posibilidad, ¿no es cierto? Que tú Sí. haces una propuesta, uno lleva también a esta conclusión que tú señalas de que al mismo tiempo de yo proponer algo, entiendo con mucho mayor claridad cuáles son los fundamentos sobre los cuales esa propuesta tiene éxito y aquellos sobre los cuales no tiene éxito. En consecuencia, tratar de hacer más explícita también en esos acuerdos del directorio que esta posición que vamos a adoptar adolece de todas estas debilidades en virtud de todos estos escenarios que no hemos privilegiado para efectos de la decisión que estamos tomando, pero que tenemos conciencia de que la estamos asumiendo. Sí. Y otra cosa que me ha ayudado en eso es quizás mi foco más de cifras, pero no de cifras que también me ha tocado verlas, pero del pasado, sino del futuro, usando herramientas bastante sencillas de medición de valor, identificar cuáles son los grandes temas de la compañía. Porque tú en cualquier empresa tienes varias palancas para mover, pero el impacto en valor de accionar cada una de estas palancas es muy distinto. Entonces, quizás también una cosa que me ha ayudado es tratar de enfocarme cuando hago propuestas en aquellas palancas que son críticas. Porque creo que también que el directorio tiene que enfocarse en lo macro. Es una herramienta diseñada para que efectivamente un directorio pueda mover la aguja del valor. Tiene que entender cómo se genera valor en la compañía. Y a tu juicio, ¿cuáles son las palancas tradicionales más críticas o depende mucho de las circunstancias? Es 100%, más que la circunstancia, depende de la empresa. Quizás la circunstancia es importante. Me tocó esta semana también una directora de una compañía que ha crecido mucho, y el gerente general dijo, hay un tiempo de crecimiento y un tiempo de ordenarnos. Esa es circunstancia, ¿cierto? Uh-huh. Y hasta ahora hemos privilegiado el crecimiento, y es lo correcto, Quizás ahora viene el tiempo de ordenarnos, y es lo correcto, está perfecto. Pero junto a la circunstancia es el negocio. En cada negocio, las variables, en algunas es manejo del CAPEX, en otros manejo el margen,
en otro la productividad, en fin, en otro es un negocio en particular, varía compañía en compañía, pero yo creo que es crítico también y ayuda mucho cuando uno tiene por eso te decía recién, Sergio, que para uno aportar, seguramente hay gente muy inteligente que logra este proceso muy rápido. Yo creo que en mi caso de normal, yo se demora 1 año y medio o entre 1 y 2 años para entender realmente la esencia del negocio en que estás. ¿Cuál es la propuesta de valor que estás haciendo? ¿Y cuál es tu modelo de negocio que lo sustenta? Es un proceso lento. Cuando uno tiene eso incorporado, uno es capaz de hacer, como tú me preguntabas, propuestas que efectivamente muevan la aguja, con las consecuencias que tienen. Pero eso emana un conocimiento muy profundo de lo que es la compañía. Y también Sí. de la autoridad que tú vas encarnando. Es distinto si tú haces, por muy genial que sea, una propuesta la primera semana en que Sí. te incorpora y esa misma propuesta en la semana número 65, ¿no es cierto? Así es. Hay una legitimidad, por así decirlo, muy distinta y por lo tanto el peso de tu opinión es muy relevante. Así es. Oye, me quedo siempre con muy poco tiempo de compartir contigo porque me encanta esa forma estructurada, metodológica. En algún momento iremos a conversar más de estos drivers, ¿sabes? Que yo creo que, Me encantaría. que es una metodología muy poderosa de cómo distinguir aquellas palancas que son las más relevantes y como dices tú, uno tiene poco tiempo y hay que elegir en este costo-beneficio aquellas que tienen en las circunstancias particulares de esa compañía el mayor impacto. Así que agradecerte muy sinceramente tu presencia, gozar tu compañía y nos veremos muy pronto. Un privilegio. Muchas gracias. Te quiero invitar cordialmente a que conozcas nuestro programa BMP Asincrónico, en el que tú podrás conocer y aprender aquellos aspectos que son esenciales en la formación de un buen board member. El QR está en pantalla y lo puedes escanear con tu teléfono y el link está aquí en la descripción nuestra.